Te pido por favor te quedes hasta el final porque lo que vamos a desarrollar es de vital importancia. Pues estaremos frente a un tema donde muchos entran en confusión y lamentablemente caen en doctrinas erradas y hasta en herejías. Vamos a desmenuzar paso a paso la historia de la adivina de Endor, un relato que encierra algo verdaderamente perturbador y que nos obliga a cuestionar profundamente lo que realmente sucedió en aquel episodio. Vayamos juntos al libro de 1 de Samuel capítulo 28. Aquí encontramos cómo Saúl, en un momento crítico de su vida, recurrió a una adivina tras no obtener respuesta alguna de parte del Señor, pues Dios no le contestó ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Para que estemos en sintonía, el Urim, que siempre se mencionó junto al Turim en las Sagradas Escrituras, era un objeto sagrado que el sumo sacerdote llevaba en el pectoral del juicio. Era el mecanismo legítimo establecido por Dios para consultar su voluntad y obtener una respuesta clara de parte del Señor ante decisiones cruciales que el pueblo de Israel debía tomar. Resulta impactante recordar que fue el propio Saúl quien en sus días de obediencia a Dios había expulsado de la tierra a encantadores y a adivinos. Pues Saúl sabía perfectamente por la ley que tales prácticas eran una abominación ante el Señor. Pero la desesperación y la falta de fe lo llevaron a terminar buscando a una adivina para supuestamente recibir las instrucciones del profeta Samuel. Pero debemos recordar y tener muy claro como base de nuestra fe que Samuel ya había fallecido y su cuerpo había sido sepultado y por lo tanto era pecado abominable delante de Dios consultar a los muertos. Saúl le pidió a aquella mujer que hiciera subir a Samuel desde la tierra para obtener dirección sobre la guerra contra los filisteos. Y aquí ocurre un punto clave. Saúl se disfrazó y cambió sus ropas para que nadie supiese quién era él. Al llegar, no solo le dio la pauta a la adivina, sino que le entregó al enemigo la información necesaria para que un demonio disfrazado e imitando la voz de Samuel pudiera engañarlo a él mismo. Al presentarse ocultando su identidad, Saúl no solo terminó engañando a la adivina, sino que le tendió la alfombra roja al demonio para que éste montara su propia farsa. Es decir, le dio la idea para que él también se disfrazara y también engañarlo a él. Analicemos esta parte del relato. He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. ¿Ves? La adivina le comunica a Saúl que ve dioses subiendo de la tierra. Esto debió ser una alerta inmediata para Saúl, quien conocía perfectamente por la ley de Moisés que solo el Creador es el único Dios y no hay otro Dios fuera de él. Sin embargo, cegado por su necedad, prosiguió preguntando por la forma. Para Saúl, la simple descripción de un anciano con manto fue la prueba que necesitó para asegurar que era, para él, Samuel. Al hacer esto, Saúl no solo se cegó a sí mismo, sino que validó el engaño. Esta afirmación sumió aún más a la adivina en sus propios engaños y al propio rey en la trampa que el supuesto profeta Samuel les tendía. Ella, usando ese poder engañoso por practicar tales abominaciones, sirvió como parte del engaño, creyendo ella misma que lo que veía era el profeta, sin darse cuenta que no era más que un demonio disfrazado de él. Aquí debemos ser honestos con la palabra. Si Dios no le respondió a Saúl ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, ¿qué nos hace pensar que en medio de un acto de desobediencia tan abominable como consultar a una adivina, Dios le respondería mediante uno de sus profetas? Esto sería una contradicción total, sería avalar una práctica que Dios mismo detesta. Saúl sabía lo que la ley dictaba sobre consultar a adivinos y muertos, él mismo lo había prohibido. Entonces, ¿cómo iba Dios a quebrantar su propia palabra para responderle a alguien que estaba justamente cometiendo la abominación que lo llevó a perder el reino? Quiero aclarar algo importante. Existen supuestos teólogos que intentando explicar este pasaje afirman que Dios permitió que el verdadero profeta Samuel se presentara ante Saúl y le hablara. Esto es una mentira. Esta afirmación es una herejía que intenta justificar lo injustificable, pues no podemos permitir que tales interpretaciones nublen nuestra comprensión de la justicia y la santidad de Dios. Es fundamental entender lo que dice el siguiente pasaje y escrito está: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Este pasaje es un pilar para nuestra fe. Nos enseña que para llegar a conclusiones verdaderas no podemos basarnos en una sola porción bíblica o en un pasaje aislado. Debemos tomar toda la suma de la palabra. Muchos caen en el error de tomar un pequeño fragmento, lo sacan de contexto y lo usan para construir doctrinas que contradicen otros pasajes claros de la Biblia. Esto es lo que lleva a las herejías. Si tomamos la palabra completa, veremos que no hay contradicción alguna.
La suma de la palabra es verdad y esa verdad es armoniosa. Si una interpretación de un pasaje te obliga a ignorar otros 10 pasajes que dicen lo contrario, esa interpretación entonces es falsa. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para ver la totalidad del consejo de Dios. Ahora, ¿sigues pensando que realmente aquel espíritu que subió de la tierra por invocación de una adivina era el profeta Samuel? Estoy totalmente seguro de que era un demonio y esto también lo afirmo por lo siguiente. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Óyeme bien, es imposible que un profeta de Dios como Samuel le dijera a un hombre que desvió su corazón y se fue en pos de adivinos que él, Saúl, iba a estar en el mismo lugar donde él, como profeta fiel, estaba. Pues ese estarás conmigo muestra que supuestamente los muertos saben algo cuando la palabra de Dios dice claramente que los muertos nada saben. Y esto porque solo duermen mientras son llamados a rendir cuentas a Dios, pues como escrito está: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que eso va totalmente contrario a lo que enseñan las Escrituras. Ningún siervo fiel de Dios compartiría su destino eterno con alguien que murió en plena rebelión. Y mucho menos una persona estaría consciente de que alguien va a estar con él o no, como lo afirma el supuesto profeta Samuel. Ahora, esa entidad demoníaca sabía qué sucedió y por eso le dice cosas que él había hablado con el verdadero profeta Samuel y se valió usando de esa información para engañar a Saúl, haciéndole creer que si él sabía esas cosas era porque efectivamente era Samuel, pero no era así. Todo fue parte de las suposiciones que el maligno depositó en él cuando Saúl se apartó del Señor para seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios, tal cual como sucede hoy día con muchos. Ahora, para los que no vieron el video anterior a este, vale la pena decir de nuevo que muchos se confunden porque piensan que si una profecía se cumple, automáticamente viene de Dios. Pero la palabra es clara y como también se mencionó en el video anterior, el pasaje enseña que las señales y los prodigios, aunque se cumplen, nunca validan un mensaje que contradiga la palabra de Dios. Si alguien mediante señales y prodigios impresionantes intenta apartar a los creyentes para seguir doctrinas erradas, no debe ser escuchado. En esos casos la profecía es una prueba de fidelidad permitida por Dios para evaluar la integridad del corazón. En esencia, nada, ni siquiera un evento sobrenatural puede estar por encima de la fidelidad absoluta de Dios. Y el hecho de que un profeta realice señales y prodigios no lo hace automáticamente veraz si su enseñanza desvía del camino correcto. Ahora, continuando con el tema, guiado por sus malos consejeros y la divina de Endor, Saúl recibe pan y carne. Ese alimento, por obvias razones, al ser ella una divina que recibía su poder engañoso de parte del maligno, ese alimento había sido ofrecido a dioses paganos antes de ser preparados. Y la ley era clara: aceptar y comer de esos sacrificios equivalía a participar del culto pagano. Pero en el Nuevo Testamento también dice algo similar. Ahora analicemos esto. Cuando Pedro dijo que Jesús no fuera a Jerusalén, Jesús reprendió directamente a Satanás. Escrito está: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Satanás, confrontado por la verdad, se apartó. Pero con Saúl fue distinto. Aunque Dios ya lo había reprendido mediante el verdadero profeta Samuel, Saúl rechazó arrepentirse. A diferencia de Pedro, que fue corregido y decidió seguir al Señor, Saúl eligió alejarse y por cuenta propia siguió tomando decisiones erradas, alejándose de la voluntad de Dios. Todo fue un engaño. La Biblia es clara: ningún muerto vuelve del más allá. Así que por favor no te dejes engañar, pues eso incluye la actividad paranormal, pues a la luz de la palabra de Dios, solo son engaños para confundir a quienes no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, quien revela la verdad a los que aman, a los que verdaderamente le aman a Él, sin atribuirle contradicciones. Y es que como escrito está: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que no busques respuestas donde Dios cerró la puerta. Recuerda, Maranata, el Señor viene.